¿No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Hoy vamos a aprender quién es un hombre de Dios. Bienvenidos. Una de las cosas más increíbles que nosotros vamos a encontrar en la obra que Dios realiza en cada uno de sus hijos es que Él nunca nos va a dejar en la misma forma en la que nos ha encontrado. Estaba en mi momento de soledad, estaba triste, solo, porque realmente vivía así, ¿no? ¿Cómo pudo cambiar mi vida? Realmente fue únicamente con la palabra de Dios. Es lo único que puede transformar y que transformó mi vida realmente. Me puse a tener una relación con el Señor mediante la palabra de Dios, ¿no? Y digo, ¿qué sería de mí si no lo hubiese aceptado? Si no hubiese recibido o respondido a este llamado que el Señor me hizo, ¿no? Entonces, sé que tal vez estaría en la calle, lejos de casa, deprimida, al borde de un puente. Estoy agradecida a Dios con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Espero servirle a Dios, ¿no? Si Él ha podido ver algo en mi vida, que yo pueda responder a eso, ¿no? Va a producir una transformación de tal forma que no solamente el mundo lo va a agradecer, sino las personas que están alrededor nuestro son las primeras en darse cuenta. Uno de los ejemplos que puedo citar en este punto oportuno acerca de cómo Dios nos encuentra y cómo Dios nos va a dejar es en la vida del apóstol Pedro. Pedro, antes de ser conocido por nosotros como Pedro, él era llamado y conocido por todos sus amigos como Simón. El nombre Simón significa caña hueca o carrizal hueco o carrizal que es llevado por el viento. Es decir, si lo miramos desde un aspecto diferente, una caña hueca que es llevada de un lado hacia el otro es justamente un camino inconstante en el que muchas personas están. Pero cuando Jesús lo llama, Jesús le dice, tú ya no serás Simón, sino serás Pedro, que significa piedra. Y es justamente lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Probablemente Él en este tiempo no está cambiando el nombre, pero el hecho de que muchas personas cuando comienzan a conocerle a usted, van a comenzar a verlo de otra manera. Si bien es cierto, su nombre no ha cambiado, pero las actitudes y la forma en la que usted comienza a relacionarse con otras personas cambia de tal manera que la forma en que la gente lo conoce ha cambiado. ¿No es este acaso el que conocíamos y qué ha pasado con él? Es probablemente una de las cosas que mucha gente va a comenzar a decir y a hablar acerca de las personas que Dios llama. El Señor Jesucristo hace una obra maravillosa en cada persona, pero en ese proceso hay una formación que Dios va a comenzar a dar a través de las diferentes circunstancias en nuestra vida. Pedro, por ejemplo, era conocido como un hombre impetuoso, sanguíneo, un hombre aguerrido, un hombre que está dispuesto siempre a avanzar y a hacer cosas que probablemente eran parte de sus características. Para que Pedro llegue a ser el hombre que Dios ha llamado y para que cumpla los propósitos que Él estableció en su vida, el apóstol Pedro tuvo que pasar y tuvo que vivir una serie de eventos que probablemente fueron trascendentes, porque cuando escuchamos acerca de él, escuchamos como el hombre que caminó sobre el agua.
cuando escuchamos acerca de Él, escuchamos como aquel hombre que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor Jesucristo y le cortó la oreja a un soldado del grupo religioso del Sanedrín, dispuesto a que no apresen a su Señor. Cuando hablamos del apóstol Pedro, hablamos de un hombre que dice: Señor, yo nunca te voy a negar, yo voy a caminar contigo hasta el final. Pero sin embargo, el apóstol Pedro, por más buenas intenciones que él tenía acerca de su Señor, él no podía controlar su propia naturaleza. Y esto es algo que nos va a llevar a ver las cosas como un discípulo o un hombre de Dios tiene que verlas, Dios obrando en él. Y para esto yo quiero expresarlo a través de un ejemplo muy gráfico, de una historia acerca del sapo y del escorpión. Hubo una vez un sapo que estaba en el pantano, como todos los días, haciendo lo suyo, pero en eso se encuentra con un escorpión que le dice: oye sapo, por favor pásame de un lado al otro. Y el sapo le dice: no, tú me vas a picar. Pero ¿cómo te voy a picar? Si yo te pico, los dos nos morimos, porque si yo te pico, tú te mueres y yo también muero ahogado en el pantano. Pásame, por favor. Y el sapo le dice: no. Pero ha sido tanta y tanta la insistencia del escorpión sobre el sapo, que al final el sapo le dijo: bueno, ya, súbete. Pero cuando estaban en medio del pantano, el sapo sintió el aguijón del escorpión en su carne. Y le dijo: ¿pero qué has hecho, escorpión? Dijiste que no me ibas a picar. Y el escorpión le respondió: sí, lo sé. El problema es que no puedo contra mi propia naturaleza. Es justamente la razón por la cual nosotros, como hombres, debemos aprender a tener una dependencia de Dios. Porque cuando nosotros comenzamos a controlar nuestra propia vida desde nuestro propio ángulo, a nuestra forma, hay algo en nosotros que siempre va a ser más fuerte, porque nuestra naturaleza es una naturaleza tendenciosa y naturalmente inclinada a hacer justamente aquello que va en contra de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque hay mucha gente que puede tener las buenas intenciones de servir a Dios y de ser hombres de Dios, pero necesitamos depender verdaderamente de Él. Cuando el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Señor, yo no te voy a negar, yo contigo iré hasta la muerte, yo estoy seguro que en el corazón y en la intención de Él está dispuesto a hacerlo. El gran problema es que Él no conoce su propia naturaleza. Pero el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. ¿Yo, Señor? ¿Yo te voy a negar? No, Señor, yo no te voy a negar. Y esta es muchas veces la forma en la que muchas personas servimos o queremos seguir a Dios. Cuando estamos totalmente inundados y atestados de nuestra propia forma de ver las cosas con Dios. Porque pensamos que podemos hacer las cosas desde nuestro ángulo y a nuestra manera. Pero la Biblia nos enseña, y Dios mismo a través de Cristo nos enseña, que esto no es así. La ventaja que nosotros tenemos como hijos de Dios es que cada vez que vamos a la palabra podemos ver no solamente nuestra naturaleza, sino también podemos ver la respuesta de Dios a nosotros. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver en la vida del apóstol Pedro es que Jesús mismo le dijo: Pedro, yo he orado para que tú no caigas en tentación. Esto es increíble, porque así como el Señor oró por Pedro, Él también ha orado por cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros podamos resistir en el día de la prueba. Dios nos encuentra como estamos, pero Él nunca nos va a dejar en la misma condición en la que nos ha encontrado, sino que Él va a preparar la obra de sus manos en cada uno de nosotros para poder cumplir el plan y el propósito que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Por cierto, quiero decirle que esto no tiene nada que ver
con los planes que usted pueda tener. Y con esto no estoy negando los planes que usted pueda tener, porque posiblemente usted pueda tener buenas intenciones en su vida, pero permitamos que Dios sea el que obre. Porque al igual que el apóstol Pedro, una de las cosas que nosotros vamos a experimentar cuando la palabra de Dios está ausente en nuestra vida, es que vamos a pretender regresar al lugar de donde Dios nos ha sacado. Y probablemente si usted escucha este mensaje y ya conoce acerca de la palabra de Dios o la ha escuchado, cuando no hay palabra de Dios en su vida, lo que generalmente nosotros hacemos es regresar al punto de donde Dios nos sacó. Y esto es exactamente donde el apóstol Pedro regresó. Cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro estaba ocupado en sus barcas. Pero cuando Jesús murió y estuvo 3 días ausente de ellos, Pedro fue el primero que retornó a su vida pasada. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros comprenderlo? Porque tanto usted como yo tiene que saber de que Dios está formando su vida y está formando la mía. Él está formando lo que Él quiere hacer, pero el mensaje principal acerca del hombre de Dios que Él quiere formar en usted va a depender de qué tanto usted depende verdaderamente de la palabra y no de usted mismo. Porque aún en los discípulos, por ejemplo, del apóstol Pablo, cuando nosotros vemos que Pablo insta a Timoteo a tener cuidado de sí mismo, es interesante notar cómo el apóstol Pablo insta a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y del tipo de enseñanza que das. En otras versiones dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esto? Porque el apóstol Pablo también fue un discípulo de Cristo. Y en medio del crecimiento que Dios comenzó a darle en su propia vida, hubo un momento de reflexión interna en el apóstol Pablo, y eso está en el libro de los Romanos, capítulo 7, donde él dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Y él mismo luchaba en su interior porque conocía que su naturaleza era una naturaleza tendenciosa y era una naturaleza que se inclinaba favorablemente a hacer justamente todo aquello que Dios condena o que está mal delante de Dios. Este mensaje tiene el propósito de que usted pueda poner su vida y pueda poner su total esperanza en la palabra de Dios. Y usted dirá: pero ¿por qué en la palabra de Dios? Yo pongo mi esperanza en Cristo. Porque Cristo es la palabra de Dios. La palabra viviente de Dios se hizo hombre en Cristo. Pero Él ahora está en el cielo y lo que ahora Él nos ha dado es su palabra y el Espíritu Santo, que nos va a recordar todas las cosas en nuestro corazón. Cuando el apóstol Pedro vivió la ausencia de Jesús, el problema crítico con él fue que él no solamente regresó solo a las barcas, sino que él también arrastró a otro grupo de personas conjuntamente con él. Es por esta razón que cuando el Señor Jesucristo resucita de los muertos, lo primero que hace es buscar al apóstol Pedro. Y luego le dice: Pedro, ¿me amas? Y claro, Pedro le responde: sí, Señor, te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis corderos. Y nuevamente le vuelve a hacer la pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro como que se incomoda con esta pregunta y le dice: sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y luego le vuelve a hacer la pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y es en esta ocasión donde probablemente Pedro se acordó de las veces anteriores donde él respondía con una facilidad, confiando en sí mismo, diciendo: sí, Señor, te amo, o sí, Señor, yo haré esto o haré aquello, como hoy muchos de nosotros nos comportamos delante de Dios. Pero en esta ocasión Pedro ahora responde de una manera distinta y él dice: Señor, tú lo sabes. Es decir, ya no confía en sí mismo, sino se da cuenta
de que él mismo no es capaz de poder sostener una respuesta certera a Dios, ya que su vida realmente no depende de él, sino depende de Dios y de su palabra. Cuando él le contesta, Señor, tú lo sabes todo, lo que le está diciendo es, Señor, realmente yo me doy cuenta que yo necesito de ti. Y esta es una respuesta que debe estar en cada creyente o en cada hombre que Dios ha llamado. No podemos confiar en nosotros mismos. La misma palabra nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y maldito el hombre también que se apoya en la carne o en el brazo de otro hombre. Esto es importante entenderlo porque en el momento en que Dios comienza a llamar a sus hijos, a este pueblo que Dios ha escogido, lo primero que Él va a hacer es trabajar en nuestras vidas hasta que nosotros podamos comprender que nuestro caminar en Cristo en realidad no depende necesariamente de nosotros. Sí es verdad que Él nos ha llamado, pero va a depender de la palabra de Dios que hay en nosotros. La ausencia de la palabra de Pedro en su vida hizo que él retrocediera a una vida pasada. Sin embargo, la presencia de Dios en su vida, la palabra viviente, es decir, Cristo mismo, hizo que él nuevamente enrumbara su camino. Y usted se preguntará, Señor, ¿qué cosa es lo que tú quieres hacer de mí? Yo le voy a responder de acuerdo a la Escritura. Él quiere que usted sea un hombre de Dios. Él quiere que usted sea una mujer de Dios. Él quiere que usted pueda cumplir los planes y los propósitos que Él ha diseñado para usted en su vida. Él quiere hacer de usted una persona totalmente diferente. Él quiere cambiar su nombre, como lo hizo con el apóstol Pedro, que antes de llamarse Pedro era llamado Simón, o carrizal que era sacudido por el viento. Él quiere establecer en su vida una roca, y esa roca es Cristo. Lo que Dios quiere hacer en su vida no es otra cosa que transformar su vida. Y una de las cosas más increíbles y maravillosas que nosotros vamos a experimentar en medio de este trabajo que va a durar toda nuestra vida y que Dios hace en cada uno de nosotros, es que otros van a poder ver lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Quieres ser un instrumento útil a Dios? Lo único que tienes que hacer es someterte a la palabra de Dios. Y usted se preguntará, ¿cómo es que yo me puedo someter a la palabra de Dios? Bueno, los hombres de Dios siguen a su Señor y a su Creador. Es decir, los hombres de Dios siguen a aquel que los ha llamado. Una de las características que tiene el pueblo de Dios, y en este caso el hombre de Dios, es que el hombre de Dios ama más a Dios que a sí mismo. Y yo sé que esto no es fácil porque la mayoría de nosotros preferimos vivir nuestras comodidades y deseamos que las cosas se den para bien en nosotros, para nuestro propio bienestar. Pero en el caso de los hombres que Dios ha llamado, una de las cosas que Dios va a hacer es que Él va a formar sus planes y sus propósitos en su vida. El hombre de Dios es un amante de Dios y ama a Dios más que a sí mismo porque ha comprendido que en esta naturaleza en la que hemos venido y hemos nacido en este mundo, somos conscientes de que siempre se va a inclinar de forma natural hacia el pecado. Esa es la razón por la cual necesitamos depender plenamente de Dios y de su palabra. El hombre que Dios ha llamado, los hombres de Dios, son hombres que han aprendido a confiar en Dios y a desprenderse de sí mismos. Le invito en esta hora a que usted pueda ser uno de esos hombres que Dios ha llamado, que no se va a apoyar en su propio criterio, sino que quiere aprender a caminar y a confiar en lo que Él ha empezado en su vida. Padre, yo te doy gracias por cada persona que hoy ha escuchado este mensaje, especialmente por aquel o por aquella persona que ahora mismo se da cuenta que muchas veces hemos prometido y que muchas veces hemos pretendido seguir a Dios,
desde nuestra propia perspectiva, pero que en el camino hemos fracasado y que por lo general la ausencia de la palabra de Dios en nuestra propia vida nos ha llevado a hacer cosas que no nos gustan y que no nos agradan. Señor, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tú puedas poner el querer como el hacer y que tu palabra pueda ser el fundamento que sostenga el caminar de tu pueblo al que has llamado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre
Esperamos que el mensaje de hoy haya quedado claro de quién es el hombre de Dios. Lo esperamos la próxima semana para continuar con los demás mensajes.